100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Un testigo presencial de los hechos que se desarrollaron a continuación era Florentino González, quien en ese momento estaba incorporado como cadete al batallón de cazadores, cuerpo armado que era precisamente el encargado de la custodia de los prisioneros. Él describió así lo ocurrido. A principios de octubre recibieron todos los cuerpos de la guarnición la orden de mantenerse acuartelados y sobre las armas hasta ulterior disposición. Al amanecer del tercero, vi formada frente al cuartel de mi batallón una compañía del batallón Barcelona, después granaderos a la cual se le mandó cargar con bala. Vi al mismo tiempo formar cuadro en la plaza a los cuerpos militares y al jefe del Estado Mayor, coronel Manuel Manrique, después general, presentarse a la puerta de mi cuartel acompañado de varios religiosos. Y desde luego sospeché la catástrofe sangrienta que íbamos a presenciar aquel día. El coronel Manrique previno al oficial de guardia que lo condujese a donde estaban los presos. Algunos de ellos descansaban todavía en su cama y no sabían que había de ser por la última vez. Desde luego, el primer calabozo a donde llegó fue al que se hallaba el general Barreiro, los coroneles Jiménez y Galluso y algunos otros oficiales superiores. Yo abrí la puerta y el coronel Manrique, después de saludarlos cortésmente, les manifestó el extremo sentimiento que experimentaba de ser el órgano para anunciarles que debían prepararse para morir dentro de 2 horas. El general Barreiro y el coronel Jiménez recibieron tal intimidación sin moverse un pelo, y el primero, con la sonrisa en los labios, aún tuvo la presencia de ánimo de dirigir algunos cumplimientos al coronel Manrique y mantener con él una ligera conversación. Barreiro había sido decente y humano en su conducta, y no era aborrecido como los demás expedicionarios. La funesta intimidación se repitió a todos los otros 39 prisioneros, y a la media hora se veía en el cuartel el espectáculo triste de 39 individuos que se despedían de la vida en los brazos de otros tantos sacerdotes. Yo fui llamado a la formación de la plaza frente al lugar de la ejecución, y allí tuve la desgracia y funesta obligación de presenciar el sacrificio de 39 hombres, a quienes se inmolaba en represalia de la carnicería que la política absurda y cruel de Fernando VII decretó contra los patriotas. Esta es la última vez que he visto fusilar a un hombre, y no hay un día en mi vida en que no recuerde con horror aquella escena de sangre y en que no se representen en mi imaginación las agonías de las víctimas. Ahora, a 25 años de distancia de aquel suceso, y cuando la paz y la civilización han humanizado los corazones, nadie sospechará que aquel no fue un día de luto y lágrimas en Bogotá. Ah, no, aquellos desgraciados no oyeron un sollozo que los compadeciera. Cánticos de alegría y vivas a la libertad acompañaban las descargas de los fusiles. La población entera de Bogotá estaba apiñada en las plazas y calles adyacentes y agravaba la agonía de los moribundos con señales inequívocas de placer. Así, el fanatismo político había pervertido los sentimientos y el recuerdo de las crueldades de aquellos hombres había enconado el corazón. Yo también participé de aquel rencor insensato que la guerra-muerte había nutrido en todos los pechos. Hoy no me queda sino el pesar de haber estado poseído un día de tan funestas pasiones. Pero, ¿quién en medio de las discordias civiles puede lisonjearse de no verse al fin de ellas más o menos salpicado de sangre? Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, y al igual que en nuestras emisiones anteriores, continuaremos haciendo un recorrido por esta historia nacional, específicamente en el siglo XIX. Y para eso, pues hoy
conversaremos sobre la figura del general Francisco de Paula Santander, específicamente de su vida en el periodo de 1819 hasta 1840, año de su muerte. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la biografía del general Santander, escrita por la profesora Pilar Moreno de Ángel, fragmento en el cual se cuenta un poco de manera detallada sobre la decisión que tomó el general Santander de fusilar a los realistas que habían capturado tras la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el profesor Frank David Bedoya Muñoz. El profesor Bedoya Muñoz es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y fundador de la Escuela Zaratustra, actualmente Grupo Sofos. Se ha desempeñado como profesor y formador en temas políticos. Además, ha publicado una variedad de libros, entre ellos 1815, Bolívar le escribe a Suramérica y En lo alto de un barranco hay un caminito, obra que reúne relatos, ensayos y conferencias sobre la vida de Simón Bolívar. Vamos entonces a entrar hoy en materia sobre este interesante tema. Profe, vamos a iniciar preguntando por un acontecimiento que es bastante relevante en la vida del general Santander, y fue aquella decisión que tomó el mes de octubre de 1819, cuando decidió fusilar 39 realistas, entre los que estaba el general español Barreiro. Hablemos un poco de eso. ¿Qué significó esa decisión para Santander y cuál fue la posición también, podríamos decir, de sus detractores? Creo que fue el primer error grande que cometió Santander, porque esos asesinatos, ese fusilamiento no era necesario. Además que no leyó el momento político, y es que ya se había superado un poco el decreto de guerra-muerte de Bolívar, pues de años antes. Se había hecho una victoria y con esos prisioneros se pudiera hacer un acuerdo político, una negociación con España, que en realidad fue la orientación que le dio Bolívar a Santander. Tenga ahí los prisioneros, que algo vamos a negociar con los españoles. Y que eso significa políticamente, por ejemplo, ya un reconocimiento a la naciente república. Entonces eran unos prisioneros muy valiosos, además de que a Barreiro, o sea, por su cargo militar, no pudiese matarlo de esa manera tan sangrienta. Además que el mismo episodio fue muy, es decir, él le dio una connotación muy folclórica de salir con su uniforme de gala, de poner banda musical. Fue todo un circo innecesario, sangriento. Entonces allí se empezó a develar una crueldad innecesaria y una puesta en escena ridícula y humillante a los prisioneros. Entonces, cuando él hace eso y Bolívar se entera, Bolívar queda en una situación muy incómoda, porque no lo puede reprender porque es el vicepresidente. Y entonces Santander reconoce su error y le dice, lo tenía que hacer, que no lo tenía que hacer. Y en todo caso le dice a Bolívar, pero usted me sabrá encubrir. Y entonces Bolívar queda en esa posición, pero ahí, digamos, fue una decisión muy errada y que muestra un carácter sanguinario que no había mostrado hasta ese momento. Acaba usted de mencionar algo importante, y aquí va orientada la pregunta a continuación, y es destacando ese plano civilista y de estadista que se le reconoce en la historiografía a Santander. Quisiera preguntarle cómo ve usted o cómo valora la participación en la Constitución de 1821 y cómo fue vista en ese escenario para la época su nombramiento como vicepresidente. Bueno, aquí la construcción del imaginario de hombre civilista y del hombre de las leyes es posterior a la historiografía nacional. De hecho, el título hombre de las leyes se lo pone Bolívar, en una carta en que Bolívar menciona que Sucre es el hombre de la guerra, Santander es el hombre de las leyes y Bolívar es el hombre de las dificultades. Entonces, Santander es hijo de esa tradición que se va a fundar en Bogotá de abogados. Administrativamente es muy astuto y en ese tiempo no había militares con la destreza que él tiene para organizar un aparato burocrático. Es un hombre muy aferrado a las leyes, en verdad, y en la Constitución del 21 ya empieza Bolívar a sentir que la leguleyada de Santander del Congreso en Bogotá va a impedir que se dé un proceso que es inaudito de construcción de la República, no tan aferrado al burocratismo ni a lo leguleyo. Entonces ya la Constitución del 21 tenía esos problemas y Bolívar no tiene otra opción que dejar a Santander de vicepresidente.
Bolívar hubiera preferido a Nariño, pero Nariño ya estaba en un proceso ya muy, pues, él pues estaba pronto a morirse, ya estaba en la cárcel, había pasado mucho tiempo. Sea en Venezuela tampoco, pues, tomó buenas decisiones. Y digamos Santander, que sin tener tantas victorias militares, tenía las condiciones administrativas para organizar la república. Entonces, para lo que se necesita en ese momento, que es la organización administrativa del Estado, perfecto. Pero ya pronto iban a aflorar algunos defectos y algunas discusiones con Bolívar. Profe, hablemos específicamente de lo que fue ya la vicepresidencia del general Santander, sobre todo porque Bolívar marcha a continuar las batallas de independencia por el continente y Santander queda a cargo de todo. Incluso, pues podríamos decir que es el que se encarga de tener el problema legal y también legislativo y a la vez pues las situaciones de los empréstitos. ¿Qué pasa en ese periodo donde vienen los préstamos internacionales, pero también vienen las primeras diferencias con Bolívar? Sí, aquí lo que ocurre es que Bolívar ya venía de una derrota de la Primera República en Venezuela y Bolívar ya sabía en carne propia que los legisladores que no estaban en el campo de batalla desconocían qué era la República. La República en ese momento, como diría un autor francés, Thibaut, República en armas, la República era un ejército en armas. O sea, la República todavía no era un Estado, un aparato del Estado. Entonces la República era muy frágil porque estaba en armas, todavía estaban algunos, pues después de la batalla de Boyacá, ya pues se logra crear a Colombia, la independencia, pero todavía están algunos españoles en el Perú, en el sur. Entonces eso era lo que no entendía hombres como Santander, de que la República todavía dependía de su ejército y todavía dependía de que se sellara la independencia definitivamente. Entonces Santander va a hacer un papel, como lo dije ahora, administrativo, y no va a tener el alcance, no va a saber valorar que la República todavía depende de la Guerra del Sur. Entonces va a tomar una decisión o va a empezar a tomar unas decisiones de no apoyar decididamente el costo de la guerra en el sur, porque él está pensando en su territorio de la Nueva Granada. Y va a ejercer una violencia simbólica con los venezolanos, que son militares muy aguerridos, que se iban a indisponer de que en la Nueva Granada les hicieran esa presión administrativa. O sea, Santander no empezó a vislumbrar que esto era una república en armas, que había que tener tacto para eso. O sea, él sí empieza a crear un aparato burocrático que luego va a ser ineficiente, porque los problemas, o sea, la Nueva Granada pasa de ser colonia a un estado y eso requería un tiempo y requería otras acciones. Entonces él organiza Santa Fe de Bogotá, ¿cierto? Pero pierde de vista que es que hay una guerra de independencia que no se ha terminado y que los problemas en la Guajira, en la selva, en Venezuela, en el Ecuador, no son problemas que se resuelven en un escritorio ni con decretos. Entonces él empezó a sacar decretos que en la realidad eso no se cumplía. Entonces Bolívar, como está tan lejos en el Perú, él empieza a pedir recursos y Santander empieza a no mandárselos o a mandarle menos. Entonces el asunto no es que haya menos recursos, sino que ya Santander estaba con una visión distinta a la de Bolívar y a entorpecer el proyecto de la emancipación total. Ya llega un momento donde ya sí hay una confrontación política de supuestamente dos ideas, una santanderista y una bolivarista, que también hay un error en esa concepción. Pero en el periodo que me estás preguntando, Santander organiza bien burocráticamente Santa Fe, Bogotá, Colombia, porque nunca se llamó Gran Colombia. Eso es un error. Los historiadores llaman Gran Colombia, pero nunca hubo un país que se llamara Gran Colombia. Existe la República de Colombia, que nace el 17 de diciembre de 1819, fecha también muy olvidada por los bogotanos y los colombianos. Nace Colombia el 17 de diciembre de 1819, la República de Colombia. Entonces, el aparato administrativo que requería esa nación tan grande, sí, Santander lo logra hacer. Pero los problemas militares y políticos que todavía estaban en la periferia, no los empieza a entender y de allí empiezan los problemas. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El 30 de julio de 1825, el Congreso de Colombia se dirigió al vicepresidente, inquiriéndole informe pormenorizado de los pagos y abonos que se han hecho de los fondos del empréstito y el estado de ingresos y egresos que aquellos han tenido. En su respuesta, Santander escribió estas premonitorias palabras: yo deseaba dejar perfectamente a cubierto mi conducta pública, porque es para temer que sea interminable este negocio,
y que quizá hasta mi quinta generación será llamada a dar cuenta. El historiador José Manuel Restrepo anotó: los que pretendieron que el general Santander se apropiara sumas cuantiosas han ignorado o querido ignorar que él no manejó caudales algunos de los empréstitos. Desde que se encontraron, dijo el secretario de Hacienda, doctor José María del Castillo, que corriera con las libranzas que se giraran contra los prestamistas, disposición que cumplió exactamente un empleado tan puro como el secretario Castillo. Por tanto, ¿de qué manera pudo el vicepresidente apropiarse las cantidades que han supuesto sus enemigos? El que esto escribe era secretario de lo Interior en aquel tiempo y se halla bien instruido del modo con que se manejó el empréstito. Y ahora, 1848, cuando el general Santander reposa en la tumba, afirma decididamente ser una calumnia decir que Santander se apropiara caudales del empréstito. En acertado estudio sobre el empleo del empréstito de 1824, sostiene David Busnell que lo primero que se debe tener en cuenta, tal como lo publicó en forma reiterada la Gaceta de Colombia, es que a pesar de que el empréstito se suscribió por 30 millones, al Tesoro Nacional solo le entraron 20 millones, puesto que los otros 10 millones, o sea, la tercera parte del mismo, se destinaron a cubrir las obligaciones que con anterioridad había contraído SEA en nombre del Estado colombiano. Escuchábamos un fragmento de la biografía del general Santander, escrita por la profesora Pilar Moreno de Ángel, en la que se refiere a temas relacionados con las discusiones en cuanto al manejo de dinero que hubiese tenido en su momento el general Santander. Yo quisiera entonces que nos explicara, digamos, cómo es su participación o cuál es su visibilidad en la conspiración septembrina. Pero bueno, lo que pasa es que allí, cuando, digamos, se derrota el último español, cuando ya Perú es también liberada y cuando se crea Bolivia, digamos que es el momento cúspide de la independencia, o sea, se fueron los últimos españoles. Ya cuando se crea Bolivia, Sucre y Bolívar tienen una pequeña discusión, y es que Sucre le decía que esta gente en el Alto Perú necesitaba una organización política, y Bolívar le dice que, pues, que no lo veía apropiado. En algún momento se ponen de acuerdo y Bolívar se convence de que listo, vamos a ayudar políticamente. Y entonces ya paradójicamente a Sucre le toca hacer esa tarea, pero Sucre no quería hacer política. Sucre era un gran guerrero que quería ya descansar. Bueno, en todo caso, Bolivia es el momento que Bolívar aprovecha para crear sus tesis políticas sobre cómo organizar la república, o sea, el proyecto de constitución de Bolivia, que es bastante polémico porque Bolívar sabía que la democracia directa no iba a funcionar acá. Él decía, muy bien en los Estados Unidos, les sirve muy bien, pero para nosotros la democracia así directa, ese liberalismo democrático no nos sirve por nuestras condiciones. Entonces ahí es donde Bolívar hace una constitución donde un punto muy polémico de decir que una presidencia vitalicia, tratando de que todas estas peleas que había, todas las ambiciones no se dieran. Entonces un presidente vitalicio sería como el orden más jerárquico para sostener esa república. No que fuera un dictador total, sino que ese presidente, ese ejecutivo, va a ser controlado. Es decir, nadie entendió eso. E inmediatamente amigos y enemigos de Bolívar, Urdaneta, Páez, Santander, van a empezar a generar la idea que no era cierta de que Bolívar se quería coronar, que quería ser un monarca. Debate que él tuvo con San Martín, que ese sí quería traer un príncipe europeo, y Bolívar le dijo que no habían hecho una guerra de independencia para traer un príncipe europeo. O sea, Bolívar quería un presidente vitalicio, pero no quería ni coronarse ni traer un monarca. Entonces Santander, con su perfidia, empieza a generar esa idea de que Bolívar quería ser un monarca, quería ser un tirano, quería ser un Napoleón Bonaparte. Y Páez empieza también a creer eso, o Urdaneta, y se lo empiezan a proponer a Bolívar. En todo caso, ya todo el escenario está como para que Santander diga que Bolívar, el libertador, quiere ser un tirano. Y entonces que él y todos los abogados y periodistas de Santa Fe eran los portadores de la idea de la libertad, de los liberales. Mientras que Bolívar era el monárquico, que ya hay una perfidia, pues ya ahí está el complot. Y nunca se pudo comprobar que Santander estuviera involucrado en la conspiración de la noche septembrina, porque él no dejó pruebas. Pero él, a todas luces, era el líder de esos conspiradores.
Y él les decía, el atentado no lo hagan cuando yo esté acá, sino después. Él sabía. Hay un detalle muy interesante y es que Santander, antes de morirse, escribe unas memorias que se llaman Apuntamientos para las Memorias sobre Colombia y la Nueva Granada. Esas memorias para defenderse. Entonces él empieza ahí a defenderse. Y ahí comete un error muy interesante. Pues no hay que ser uno psicoanalista para ver lo que allí develó que sí tuvo que ver. Porque él en algún momento menciona, yo sí sabía de los planes. Luego va a decir que no sabía. Entonces cuando dice que no sabía, pero les advertí que no lo hicieran. O sea, ya usted viendo hilando delgadito, no hay prueba alguna contra Santander. En el proceso que se hizo no hay ninguna. Pero usted mirando con lupa sus memorias, ahí uno se da cuenta que él sí sabía de la conspiración. Pero no se le pudo probar. Y de hecho Bolívar toma la decisión de perdonarle el fusilamiento y lo mandan al exilio. Pero la conclusión histórica es que Santander sí tuvo conocimiento y sí participó en ese plan. La historiadora oficial de él lo quiere salvar de eso, pero hay otras fuentes que si quieren podemos hablar de eso, que van a determinar que sí. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Pedro Carujo fue el jefe del movimiento clandestino de la Conjura. A pesar de que su declaración se hizo sobre las bases de ofrecer un indulto total y un pasaporte para salir del país, en ninguna parte se implicó directamente a Santander. Aún más, expresa como el hombre de las leyes cuando se enteró por su boca de que en la noche del 21 de septiembre de 1828 se intentaba asesinar al Libertador en la ruta de Soacha. Como se ha dicho, Santander le ordenó perentoriamente que se movilizara en el acto para impedir tal desafuero. Si un testimonio no es válido ante la promesa del instructor de conceder ventajas al deponente según el contenido del mismo, este pierde la totalidad de su fuerza ante la reacción inmediata de Santander, cuando se enteró del posible intento de asesinato al Libertador. Pedro Carujo, como jefe de la conspiración y quien debía por consiguiente estar enterado de todos los detalles de la misma, se mantuvo firme en su declaración de que con Santander sí había hablado sobre la inconformidad general que existía en el pueblo y en ciertas clases dirigentes contra el gobierno de Bolívar, pero que nunca el hombre de las leyes se había comprometido de manera clara y precisa en el complot. Su palabra la mantuvo, a pesar de las amenazas de muerte y de las recriminaciones hechas por el juez instructor de la causa, general Rafael Urdaneta. Así también, el coronel Ramón Nonato Guerra, quien interrogado sobre el mismo particular, sostuvo en su declaración que el general Santander, lejos de saber que haya cooperado, antes le ha oído decir que tiene deseos y esperanzas de acreditar al Libertador, que no era su enemigo. El coronel Guerra produjo otra declaración poco antes de ser fusilado, y en ella se adivina cómo el general Urdaneta lo presionó primero con toda clase de ofertas para su indulto, si era que se atrevía a implicar directamente a Santander. En la mañana de la conspiración, su testimonio es claro en establecer que su participación en los hechos se debió a que fue tentado por Carujo, quien le dijo que Santander era parte integrante del proyecto. Volvemos a encontrarnos con testimonios de oídas y con la clara posición de quienes utilizaban el nombre del hombre de las leyes para ganar adeptos a su causa. Escuchábamos un fragmento de la biografía del general Santander, escrito por la profesora Pilar Moreno de Ángel, en la que de alguna manera hace una defensa de lo que para muchos fue la participación de Santander en la conspiración septembrina. Y la profesora Moreno de Ángel pues deja clara en estas líneas que esa nunca fue la intención de Santander. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una segunda parte de este programa, donde también de la mano del profesor Fran Bedoya seguiremos ahondando en los temas relacionados con la vida política y pública del general Francisco de Paula Santander. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para que sigan escuchando este programa. Hasta pronto.
100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.